Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Es un placer para mí estar aquí esta noche para hablar de la palabra de Dios. Y hablar de la palabra de Dios es serio. Porque si yo fuera a decir lo que yo quiera aquí arriba, sería fácil. Yo me invento dos cuentos, dos historias, dos chistes, todos nos reímos y nos vamos contentos. Pero es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Me gustaría iniciar dándole lectura al versículo de esta noche, que aunque ya lo hemos escuchado varias veces, no solo hoy, sino los domingos pasados con el pastor, en conmemoración de que estamos en el mes de la Biblia, me gustaría dar lectura en el libro de Juan 17:17. ¿Me confirman con un amén? Muchos quizás ya lo conocen de memoria, Gloria a Dios. pero como ya el pastor ha mencionado varias veces, e incluso yo lo había mencionado, que lo sagrado no se nos vuelva común. Dice la Biblia en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quisiera hacer una pequeña oración antes de iniciar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que se han dado cita esta noche para escuchar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser edificados por tu palabra, crecer conforme a tu palabra y cada día más conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este gran regalo que para nosotros es tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Me gustaría iniciar, por así decirlo, con una presuposición. Pues para todos los cristianos, para todos los que estamos aquí hoy, para todo el que conoce de Cristo, su palabra es verdad. Y esto nosotros lo sobreentendemos, pues es palabra de Dios. Y como sabemos, como dice la Biblia en Números 23:19, Dios no es hijo de hombre para mentir. Su palabra es verdad. Y eso debe ser lo que en nuestros corazones retumba cada vez que escuchamos una porción de esta palabra, que esta es la verdad absoluta. Y aunque quizá para nosotros no tenga mucho sentido, incluso para personas que se hacen llamar cristianos, la Biblia no es la verdad. No lo creen, no lo viven, no lo sienten. Para ellos simplemente Dios no creó a Adán y Eva. Para cristianos, que se sepa, son metáforas, son ideas en el aire. Cristo no resucitó, sino que es una manera de decirlo para que nosotros tengamos fe. Simplemente para ellos, las Sagradas Escrituras no son más que relatos de un mensaje de alguien que quizá en algún momento tuvo una buena idea y quería transmitir un buen mensaje y se le ocurrió empezar a escribir. Sin embargo, debo decirles que esta palabra es verdad, pues viene de lo alto, viene del Creador, viene del Rey de Reyes, del Señor de Señores, al cual le debemos toda la gloria y la honra. Tenemos que dársela a Él. La Biblia no son fábulas, no son cuentos, no son historias sencillas, historias. Son palabras del Rey. Y debo decirles, hermano, que el que no cree en la palabra de Dios y la obedece, no cree en Dios, mucho menos le obedece. Es sencillo. Es el que se cree cristiano y no cree que esta es su verdad, se está engañando a sí mismo. Vive engañado. Y siempre lo estará, porque esta es totalmente su verdad. Me gustaría esta noche expresar 4 atributos de la palabra de Dios
atributos esenciales, como los estudia la teología sistemática. Estos 4 atributos son la autoridad de la Biblia, la claridad de la Biblia, la necesidad de la Biblia y la suficiencia de la Biblia, de su palabra. Me gustaría comenzar con ¿de dónde viene la autoridad de la Biblia? La autoridad de la Biblia no es tan sencillo, pero es muy fácil para quien tiene fe, pues la Biblia es autoatestiguadora. Al ser la palabra de Dios, no hay algo por encima de la Biblia que me pueda decir a mí que ella es la autoridad, pues ella es la autoridad total, siendo la palabra de Dios. O sea, todos sabemos que la palabra interpreta la palabra. No hay otra manera de entender la Biblia que con la Biblia. No podemos aprender de la Biblia sin leer la Biblia. No podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos su palabra. ¿Y por qué nosotros como cristianos estamos tan seguros de que esta es la palabra de Dios? Sencillo. Lo tenemos en varios pasajes de la Biblia. Algunos ya se han mencionado aquí, pero quisiera hacer hincapié en específico en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para inspirar en justicia. Pero no se queda ahí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un cristiano que no lee, que no conoce la Biblia, que no practica los mandamientos que en ella están, no puede servir a Dios. No es sencillamente algo de que yo creí y porque yo creí soy enteramente preparado. No, hay un proceso de santificación, el cual debemos seguirlo a través de su palabra. Y la Biblia, como dice este versículo, es inspirada por Dios. Pero, ¿qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? ¿La que dice que Dios es amor? ¿O la que dice que hay hijos de Dios y hijos del diablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella debe ser nuestro baluarte, nuestro soporte, nuestra base. Nosotros debemos cada día meditar en esa palabra, pues es la única manera que tenemos para conocer a Dios. No hay palabras nuevas, no hay nueva revelación. Todo lo que tenemos para conocer a Dios es su palabra. Gloria a Dios. Pasando al siguiente atributo de la Biblia, que es la claridad. La Biblia es clara en todos los sentidos, no para nosotros en ocasiones, pues todos sabemos que no fue escrita para nosotros, pero es para nosotros como pueblo de Dios, y nos toca a nosotros entender con claridad lo que en ella está escrito. ¿Cómo llegamos ahí? Estudiándola, leyéndola, poniéndola en práctica, meditando en ella cada día. Es la única manera en la que podemos llegar a la santidad que se espera de nosotros siendo hijos de Dios. Una vez hemos nacido de nuevo, recibimos el Espíritu Santo. No puedo decir cuál va primero que el otro, pero sabemos que una vez hemos nacido de nuevo, recibimos el Espíritu Santo. Y la Biblia es muy clara. No hay atajos, no hay caminos más fáciles, no hay caminos cortos. Es solo a través de su palabra, la cual, como dice 1 de Pedro 1:25, es la que permanece para siempre. Tanto los discípulos, los que aprendieron de los discípulos,
los del siglo X, los de hoy y los de mañana, tienen la palabra de Dios, que es la única manera de santificación. No hay otra revelación, solo la palabra de Dios. Este Evangelio vino a nosotros en carne y hueso a través de Jesucristo. No vino a nosotros en específico para que hoy personas digan que se soñaron con un evento, que tuvieron una revelación nueva sin un fundamento. No, la Biblia es la que nos muestra cuáles son los caminos, los propósitos y la providencia de Dios, la cual es simplemente su soberanía puesta en práctica. Cuando yo estaba ahí sentado al lado de Joel, yo estaba ahí, Dios mío, que casi me toca. Claro que no me aguantaba. Pero a mí se me olvidó algo sencillo. Dios es soberano. Si yo me preparo y a Él no le place que yo predique, hasta me chocan allá afuera. Pero si Él quiere de verdad que sea yo quien esté parado aquí frente a ustedes, hablando de su palabra, y le place a Él que yo les diga esta verdad, Él lo va a permitir. Pero eso no quiere decir que me va a venir aquí a inventar. Usted se va a parar aquí porque la palabra de Dios es verdadera y usted va a leer un versículo y se va a poner a inventarse el resto concatenando ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pues la palabra es clara cuando nosotros aceptamos estudiarla, meditarla y entenderla. Porque esa palabra de Dios es viva y eficaz y trabaja en nosotros cuando nosotros la estudiamos y la meditamos con un corazón humilde. No para yo saber más que fulano, no porque yo quiero ser como fulano, porque nuestro baluarte, nuestra base, nuestra plataforma es Cristo, que es el Verbo. El siguiente atributo esencial de la palabra es la necesidad que tenemos de ella. La lectura de la palabra muchas veces no tiene en nosotros el efecto que debería tener en ocasiones, y nos pasa mucho como nuevos creyentes. No la entendemos, no llegamos al mensaje que ella tiene para nosotros. Sin embargo, debo decirles que es tanta la necesidad de nosotros por esta palabra que no importa cuándo la leamos, en el momento en el que a Dios le plació que esta palabra nos consuele o nos confronte, ella lo va a hacer. Va a llegar a nosotros, nos va a corregir o nos va a confrontar, dependiendo cuál sea la voluntad de Dios en ese momento y con la palabra que haya en nuestro corazón. Pero incluso cuando estamos evangelizando, no hay forma de que Dios ponga palabra en nosotros. Bueno, yo no voy a limitar a Dios, pero Dios va a poner en tu boca lo que ya está en tu corazón y en tu mente. O sea, si tú no estudias la palabra de Dios, no esperes que va a salir de tu boca palabra de Dios. Pues como se le dijo a Josué, lo voy a parafrasear porque tengo más o menos en la mente, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, que medites en él de día y de noche. Y después entonces, esfuérzate y sé valiente, pero que no se aparte de tu boca este libro de la ley, porque es necesario que nosotros estemos firmes en el conocimiento bíblico, no sueños, no experiencias personales, bíblico. Y lo digo, o sea, lo de la necesidad de la palabra, lo digo porque como nos dice Isaías 55:11, esta palabra de Dios, una vez entra en nosotros, no regresa vacía, nunca regresa vacía, sino que hará lo que Él quiere y prosperará a aquel a quien fuese enviado. Pero no es que la cuenta de banco va a crecer porque le haya llegado una palabra que recibe, no. Es que su alma
va a empezar a prosperar en el camino que el Señor ha propuesto para usted, una vez usted lo recibe. Y te voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando yo tenía como 7 u 8 años, yo definitivamente no era cristiano, pero me llevaban a una iglesia metodista libre, que era donde asistía mi familia en ese momento. Y recuerdo que entiendo que sería como para esta fecha, porque era un culto dominical, pero estaba haciéndose actividades sobre la Biblia. Y como parte de los niños me pusieron a aprender un versículo. Y ese versículo yo batallé, luché, di vuelta y no podía aprenderlo. Y yo era, pero me aprendo una posición y no voy a aprender un versículo bíblico. ¿Qué? Pero para mí no me lo iba a aprender porque no tenía sentido. Pero yo intenté y al final me lo aprendí. Logré memorizar el versículo. Ese versículo hasta hace poco no tenía sentido para mí. El versículo del que hablo es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. De niño yo decía, pero ¿cómo que lámpara a mis pies tu palabra? ¿Pero cuál palabra? Si yo no tenía un versículo en la mano. ¿De qué palabra me estaban hablando? O sea, para mí eso no tenía sentido. Pero esa palabra se quedó en mí y definitivamente que me la aprendí, porque incluso sin ser cristiano, yo a veces me atrevía, porque como yo asistí a la iglesia en ocasiones, me atrevía a decir que yo era cristiano. Asistir a la iglesia no es ser cristiano, pero eso es un tema para otro día. Pero yo sí recitaba ese versículo. Claro, lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Pero hasta que el Señor no me permitió verdaderamente tener un mejor entendimiento de lo que su palabra significa, yo no entendí por qué era una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino. Porque nosotros, a veces la palabra llega a nosotros y no estamos preparados para lo que ella nos está diciendo. Pero Dios sabe por qué llega. Porque aunque yo no lo sabía, ya Él me había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y Él quería que ese versículo para mí, en ese momento, no tenía un sentido, pero hoy en día, yo sé que esta palabra es la lámpara que ilumina mi camino, la lumbrera que me guía cada día. Y no porque yo quiero, sino porque Él me eligió primero. Él me amó primero. Él me trajo a mí al entendimiento de esta palabra. El siguiente de los atributos, que es uno que es para mí el más importante, pero en la Biblia todo es importante, sin embargo es difícil entenderlo, es la suficiencia de la palabra. Hay algunas personas, amados cristianos incluso, que quieren complementar la Biblia, quieren completar lo que en su cabeza es un espacio que la Biblia tiene, que la Biblia no dice. Quieren llenar la Biblia con las ideas que tienen en su cabeza. Para ellos no puede haber un espacio en la Biblia que la Biblia no explique sobre cualquier tema y ellos quieren llenarlo con algo. ¿Con qué lo llenan? Pasa mucho en nuestro país principalmente, por toda la cultura y toda la creencia y todas las cosas de lo indígena y de todo el que llegó aquí que dejó algo, que queremos llenarla con la historia de mi abuela, que mi abuela me contó y ella no hablaba mentira, o con alguna religión que servíamos antes, o simplemente con los cuentos del campo, que la gente quiere llenar la Biblia con todo lo que ellos entienden que la Biblia debería decir. Pero no hay un error más grande que este, pues la Biblia es suficiente. Es suficiente. No necesitamos más palabra de Dios, no necesitamos más revelación, no necesitamos más. Y si usted en algún momento quiere completar la Biblia con algo que ella no dice, porque tenemos esa mala costumbre, la Biblia nos dice en Deuteronomio 29:29, técnicamente que dejemos de andar inventando, dejemos de estar creando conjeturas y cosas que no son de la Biblia.
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gloria a Dios. Lo que la Biblia no dice, no se lo invente y no se lo crea a nadie. Hagamos como la iglesia de Berea, en Hechos, que Pablo, el apóstol Pablo, o sea, no era yo que le estaba hablando a ellos, era el apóstol Pablo, instruido por Jesús. Y ellos revisaban en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No era porque Pablo se lo decía que yo lo creía, era porque Pablo decía lo que la palabra decía, que ellos lo creían. Porque la palabra de Dios es la única autoridad absoluta si hablamos de Dios. La única autoridad absoluta es su palabra. La Biblia es suficiente. Es necesario que nosotros, cuando sea, donde sea y con quien sea que hablemos, estemos firmes en que la Biblia es la autoridad absoluta. La Biblia es clara, es muy clara con el mensaje que tiene para nosotros. Nosotros necesitamos las enseñanzas de la Biblia porque estas son suficientes para nosotros y para nuestra santificación. Tenemos que estar firmes en su palabra todo el tiempo, porque es el medio que Él ha decidido para que nosotros seamos santificados. Conocemos la palabra por la predicación, pero esta perdura por la escritura. Es una frase que mencionó mi maestro el otro día y es prácticamente eso mismo. Dios propuso que se predicara la palabra para que se propagara, pero que se escribiera para que perdurara para siempre. Porque, bueno, podríamos decir no, porque la palabra siempre permanece en nuestro corazón, pero nosotros le agregamos un chin que no conviene. Por eso está la escritura, para que las variaciones, si hay alguna, sea mínima y no afecta el mensaje, porque la Biblia es la verdad absoluta. Con esto quiero llegar a 2 de Pedro 1, 19, 21, que nos dice de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No es hasta la mañanita, no, hasta que nuestros corazones sean santificados por esa palabra. No por lo que yo creo, no, por esa palabra. Permanecer en ella. Continúa diciendo Pedro. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nosotros tenemos que estudiar esta palabra, leerla y meditarla para adaptarla a lo que nos conviene. No. Para interpretarla en el contexto de la enseñanza que Dios, por su gracia, quiso dejar para nosotros. No para yo inventarme lo que yo quiera y decir que, la Biblia dice que no se presta con intereses, vamos, présteme que yo se lo pago cuando pueda. Ese no es el contexto. O en una parte de Lucas creo que dice que el añejo es mejor. Ese no es el contexto. No es eso lo que la palabra quiere decir. La Biblia no es de interpretación privada. Hay un solo significado de lo que la palabra quiere decir. ¿Quién tiene la verdad absoluta? La Biblia. Yo se la puedo leer y equivocarme, yo la puedo interpretar y equivocarme, pero hay un solo significado verdadero de lo que la palabra dice. Y solo lo podemos conocer conectados
al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los profetas que se le pegó la gana, que profetizaron una jipeta, no, que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu, hablaron. Los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu, que hablaron para escribir esta Biblia, ya no están con nosotros, por lo menos no físicamente. O sea que no hay nueva revelación, no habrá. Y hay muchos que quieren agarrarse, porque lo he escuchado, no digo que sea uno de ustedes, porque Pablo dice en 1 Corintios 7:12 en adelante, algo que dice, y esto lo digo yo, no el Señor. Y dicen, tú ves, Pablo está vendiendo lo que quiera también en la Biblia, ¿por qué no le podemos agregar? Yo, no hay interpretación mía, sino hay interpretaciones que he escuchado de personas que lo han estudiado más que yo. Aquí Pablo no está hablando de que, en esa parte, si no me equivoco, estaba hablando respecto a yugo desigual, a la unión entre los no creyentes, la mujer que no dejara al esposo, señora no creyente. Y eso no lo decía él, sino el Señor. Pero Pablo no era una interpretación que a él se le llevó la gana de hacerlo. No, porque Pablo, habiendo sido enseñado por el Señor e inspirado por el Espíritu, tenía autoridad para hablar lo que había de ser escrito. Porque el apóstol Pablo no era un babinche, era el apóstol Pablo, instruido por Jesucristo mismo, elegido por él. No era cualquier persona. Pablo tenía la autoridad. Es muy probable que en ese momento Pablo no tuviese en su memoria, o no decir no en su memoria, quizás de la parte que Jesús le había enseñado, no le había tocado algo específico de ese tema. Y él, con la sabiduría dada por el Espíritu y la inspiración de Dios, habló sobre esto de esa manera, aclarando que no fue enseñanza adquirida directamente de Jesús cuando fue instruido, sino que fue inspirado por Dios. Al analizar la estructura y el crecimiento que ella provoca, o un estudio disciplinado de la Biblia, no se nos hace tan difícil entender que la Biblia, la conformación del canon bíblico o la Biblia no fue lo único que fue inspirado por Dios. Sabemos que los escritores de la Biblia todos fueron inspirados, pero también podríamos decir que quienes recolectaron y organizaron los escritos en lo que hoy llamamos Biblia fueron inspirados por Dios, pues sabemos que esta escritura es parte integral del plan de redención que el Señor tenía para su pueblo, de redención y de edificación. No fue casualidad, fue Dios quien inspiró a quienes recolectaron todos los libros y los unieron en lo que hoy llamamos Biblia. Pues la idea de Dios con la Biblia, sin tratar de sacar conjeturas, no era que hubiese un libro simplemente, sino que su iglesia, que su pueblo pudiera ser santificado para que hoy podamos llamar perseverancia de los santos a que los que perseveran es porque Dios los preserva para ser santificados en su palabra. La enseñanza de la Biblia es una sola. La Biblia completa tiene un solo mensaje. Y es que el Señor nosotros necesitamos escudriñarla, conocerla y vivirla para ser santificados. La santificación no viene de nosotros, pero en conexión con el Señor tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad en nuestra santificación. Es totalmente un don de Dios.
pero tenemos responsabilidad. Y a nosotros es a quien nos conviene. Por la soberanía de Dios, que intencionalmente, queriendo que su pueblo tuviese la verdad escrita y que perdurase para siempre, permitió que tanto la predicación de la palabra como la escritura fuese un deber, la predicación y el estudio de la escritura fuese un deber de nosotros. Algo que nosotros debemos aceptar es que su palabra es verdad. Y aun si nosotros no lo aceptamos, la palabra de Dios es la verdad, pues es Dios quien determina lo que aquí está escrito. Incluso si ningún hombre lo aceptare nunca, su palabra es verdad, pues la validez de la Biblia nunca ha dependido del hombre. La Biblia es la base en la que se fundamenta la fe cristiana desde los inicios. La Biblia es todo lo que necesitamos para conocer a ese Dios que quiere que seamos santificados por su verdad, la cual para nosotros es únicamente su palabra. Dios les bendiga. Amén. De verdad, el estudio de la palabra no es tan sencillo como simplemente leerla. Necesitamos comunión con Dios.